Pocos errores de software causan tanto impacto que se vuelven parte de la historia. Hoy hablaremos del caso de Therac 25, una máquina de radiación utilizada para tratar cáncer, pero que debido a varios errores en su programación, sumado a malas prácticas generales y un mal seguimiento de incidentes, causó que 6 personas recibieran hasta 100 veces la cantidad de radiación que necesitaban, causando directamente la muerte de 3, dejando a los otros con problemas de por vida e hizo que se crearan nuevos grupos y regulaciones gubernamentales buscando evitar que vuelva a ocurrir algo similar. Junio 3, 1985. Una mujer de 61 años se prepara para su 12ª sesión de radioterapia. El tratamiento lo dará la máquina Therac 25, un moderno acelerador lineal que ya había sido utilizado para dar tratamiento a miles de pacientes sin ningún problema. El operador que estaba preparando el tratamiento no lo sabía, pero la máquina tenía algunos errores en su programación, uno de los cuales podía dispararse si ingresaba los datos del tratamiento en la computadora de cierta manera. Hasta ahora no había ocurrido, pero desgraciadamente esta vez sucedió. La paciente, lista para su tratamiento que regularmente no causa ningún dolor, sintió que la quemaron y rápidamente le gritó al operador, el cual respondió que era imposible que la máquina diera una sobredosis. La paciente regresó a casa y el hospital preguntó a ASL, la empresa que creó la máquina, si era posible que la máquina diera una sobredosis. Su respuesta: no es posible. 2 semanas después del tratamiento, la paciente tenía quemaduras visibles en ambos lados de su cuerpo, donde la radiación claramente la había atravesado de lado a lado. La sobredosis fue tanta que perdió la movilidad de uno de sus brazos y uno de sus pechos tuvo que ser removido. Estimaciones hechas después calculan que la paciente recibió entre 15.000 y 20.000 RADs, RADs o unidades de dosis absorbidas de radiación, la unidad de medida utilizada en ese entonces. Como contexto, un tratamiento regular aplica alrededor de 200 RADs y recibir 1000 RADs en todo tu cuerpo puede ser mortal. Un mes después, en otro hospital, ocurrió de nuevo. Los operadores del acelerador Therac 25 se habían acostumbrado a que la computadora de control constantemente estuviera mostrando errores. Estos errores no mostraban detalles, solo un mensaje y a veces un código numérico, pero estos códigos no aparecían en ningún manual y se confiaba tanto en la seguridad del acelerador que eventualmente los operadores se acostumbraron a ignorarlos. En esta ocasión, el operador capturó los datos del tratamiento, pero el software mostró un error, sin dosis. Pensando que no se había dado el tratamiento y acostumbrado a los errores constantes, el operador presionó la tecla P para proceder e intentar de nuevo. Y lo hizo de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. No sabía que la paciente efectivamente estaba recibiendo altas dosis de radiación. La paciente sentía toques eléctricos en el área. Falleció menos de 4 meses después y su muerte fue atribuida a su cáncer. Sin embargo, el reporte indicó que la radiación que recibió fue tan destructiva que de seguir con vida, toda su cadera hubiera tenido que ser reemplazada. Cuando trabajamos con software y nos reportan que hay un error, lo primero que debemos hacer es reproducirlo o replicarlo. Es decir, poder repetir el escenario de error, hacer que falle cuando queremos, y solo entonces podremos desmenuzar el error para entenderlo y finalmente diseñar y aplicar una corrección. ASL, notificado ahora de 2 sobredosis causadas supuestamente por su máquina, se puso a trabajar. Su equipo de pruebas intentó y realmente querían llegar al fondo del problema, pero no lograron replicar el error. La máquina no daba sobredosis. Decidieron explorar otras cosas, lo cual los llevó a detectar una deficiencia en un microswitch. Pensaron que quizá esto había sido el problema, así que lo corrigieron y anunciaron que con este ajuste Therac 25 era 5 órdenes de magnitud más seguro que antes. 5 órdenes de magnitud, es decir, 100.000 veces, un número que no sé de dónde se sacaron. Y lo importante es que cuando hicieron este anuncio, su propia conclusión indicaba: no conocemos la causa exacta de los incidentes, solo podemos sospechar. Y efectivamente, el microswitch no había causado los incidentes, así que esta máquina, ahora en teoría 100.000 veces más segura, tenía las mismas fallas y causaría 4 incidentes adicionales. Esto sirve para recordarnos que en software y en la vida en general no podemos solucionar un problema si no lo entendemos a fondo. Unos meses después, en otro hospital, Therac 25, con su corrección instalada, dio su tercer sobredosis de radiación. Esta vez la paciente solo tuvo algunas molestias en el área, pero quizá te estás preguntando cómo es que esta máquina seguía en servicio después de 2 y ahora 3 sobredosis de radiación. Algo importante es que en ese entonces el entendimiento del software era muy diferente. A diferencia del hardware, que se degrada con el tiempo y requiere mantenimiento y reemplazo, el software era visto como algo que, una vez programado, siempre funciona, no se cansa y siempre trabaja igual.
Actualmente sabemos que no es así, pero mucho de esto es gracias al conocimiento y experiencia que hemos adquirido como industria a lo largo de estos más de 30 años. ASL, sin tener la razón exacta de por qué habían ocurrido estos incidentes en un 0.005% de los casos y no podían replicar el error, naturalmente creían que su máquina no había sido el problema. Y debido a esto, no estaba notificando adecuadamente al resto de los hospitales y médicos respecto a estos incidentes. Por ejemplo, el hospital donde ocurrió este tercer incidente no sabía de los otros dos, y eso que preguntó a ASL directamente si había habido casos similares. No nos sorprenderá mucho que cuando se pidió a ASL mayores revisiones y candados de seguridad de hardware, ASL respondió: después de cuidadosa consideración, nuestra opinión es que estos daños no pudieron haber sido producidos por algún fallo de Therac 25 o por error del operador. Durante los siguientes meses después de este mensaje, sobredosis de radiación de Therac 25 causarían directamente la muerte de 3 personas. Y fue solo hasta entonces, y gracias a la investigación de un físico médico de un hospital, considerado un héroe en esta historia, que finalmente se pudo replicar, entender y corregir el problema. El acelerador lineal Therac 25 permitía dar dos tipos de radiación: electrones acelerados para tratar tumores superficiales y fotones de rayos X para tumores profundos. Ambos son tipos de radiación ionizante, la que tiene suficiente energía para separar electrones de los átomos, destruir ADN y matar células. Gracias a esto, este tipo de radiación puede ser utilizada para destruir células cancerosas. A diferencia de las células cancerosas se dividen más constantemente, y es justo en esa fase de división llamada fase M que son mucho más susceptibles a la radiación. Durante el tratamiento se apunta el haz de radiación justo al lugar específico en donde está el tumor. Como se divide más constantemente, este haz de radiación afecta más a las células cancerosas que a las sanas. Se hacen varias sesiones de tratamiento para destruir a la mayor cantidad de células cancerosas posibles y también darle tiempo a las células sanas que se recuperen. Para poder dar los dos tipos de radiación en una sola máquina, Therac 25 tenía una placa giratoria con 3 posiciones. Una para los electrones acelerados, otra para los rayos X, y una última solo con un espejo para usar luz regular y utilizarla para poner al paciente en la posición correcta. Esta placa giratoria será muy importante para poder entender el motivo de los accidentes. La versión anterior de esta máquina, Therac 20, también permitía los dos modos de radiación. Sin embargo, esta máquina se controlaba directamente sin necesidad de un software, y aparte tenía muchos candados de hardware. Es decir, si la máquina fuera a dar por cualquier motivo una sobredosis de radiación, se quemaría un fusible, evitando así la sobredosis. Para crear Therac 25 se tomó como base el código fuente de Therac 20 y se hicieron muchos ajustes, ya que esta versión sería controlada totalmente desde una computadora, con software. Como parte de la programación se agregaron candados en el software para evitar sobredosis, por lo tanto se consideró que los candados que había de hardware eran redundantes, así que los quitaron. Claramente esto no fue la mejor decisión. Toda la codificación de Therac 25 la hizo una sola persona. Ahora, programadores solos han hecho grandes cosas, pero para un software de este tipo de importancia jamás debería hacerse por una sola persona. Y aunque fuera así, lo más importante es que no tuvo ningún tipo de revisión, ni interna ni externa. Cuando se hicieron las revisiones de seguridad y auditoría, se revisó solamente el hardware y se dejó de lado al software, nuevamente pensando que el software no se degrada y no causaría problemas. En el cuarto incidente, el rompecabezas finalmente comenzó a tomar forma. Se preparó el paciente para recibir tratamiento con un haz de electrones. La operadora que hizo el tratamiento tenía tiempo en este trabajo y su experiencia le permitía escribir rápidamente los datos del tratamiento en la computadora. Ingresó los datos, pero se dio cuenta de que por error escribió X para rayos X en lugar de E para electrones. Presionó la tecla arriba para mover el cursor y hacer la corrección, y después presionó Enter hasta regresar el cursor al final. Todo aparecía como verificado, así que comenzó el tratamiento. Un momento después, la máquina se detuvo y mostró el siguiente mensaje: error 54. Este error no aparecía en los manuales, y de hecho un técnico testificó que ese error quería decir que se había dado una dosis o muy alta o muy baja. Además, este error era algo interno para el desarrollo de la compañía, ni siquiera lo deberían de haber visto los usuarios. La operadora, acostumbrada a otros mensajes de error, presionó P para proceder y nuevamente, error 54. La operadora no sabía que el paciente estaba sufriendo. El intercomunicador entre la sala de tratamiento y la de control estaba descompuesto ese día, y entonces el paciente como pudo se levantó y golpeó la puerta para que lo dejaran salir. Presentaba enrojecimiento intenso
en el área, pero no parecía nada muy grave. No sabía que acababa de recibir una sobredosis exagerada. La máquina siguió siendo utilizada el resto del día sin ningún problema. Sin embargo, el paciente rápidamente empeoraría, perdiendo primero el movimiento de su brazo, piernas, cuerdas vocales, hasta que finalmente moriría 5 meses después. ASL investigó el incidente, pero nuevamente no encontraron problemas con la máquina. Pensaron que quizá había sido un error eléctrico, pero al no poder replicar el error 54, su conclusión fue que la máquina no había sido culpable. Sin embargo, para este momento, y si bien no conocían la causa exacta de los problemas, ya deberían de haberse preocupado y haber quitado la máquina de todos los hospitales. Como ASL ni los hospitales podían replicar el escenario del problema, siguieron utilizando la máquina Therac 25. Sería solo 3 semanas después, en el mismo hospital y la misma operadora, que ocurrió exactamente lo mismo. Ingresó por error X en lugar de E. Hizo la corrección y aplicó el tratamiento. Error 54. Esta vez el intercomunicador estaba activo. La operadora corrió y vio que efectivamente había ocurrido de nuevo. El paciente, unos días después, comenzó con fiebre, cayó en coma y menos de un mes después falleció. Este fue el primer caso confirmado en toda la historia de una muerte causada por una sobredosis durante un tratamiento de radiación. Esto ya no podía continuar. ASL, por más que tuviera la intención de realmente llegar al fondo del problema, no estaba llegando a nada. Así que el físico médico de este hospital, Fritz Hager, tomó a la operadora, la cual había causado el mensaje Error 54 en ambas ocasiones, y decidieron no salir de la sala de control hasta lograr replicar el problema. Era viernes y ya todos se habían ido a su casa y ellos seguían intentando repetir los pasos que la operadora había hecho en ambos casos. Y finalmente lo lograron. Error 54. Este críptico error solo se mostraba cuando sucedían dos cosas. Se ingresaba por error un tratamiento y después se corregía. Por ejemplo, cuando ponían X y luego lo cambiaban por E. Esto tenía que hacerse rápidamente, en menos de 8 segundos desde que el cursor había llegado hasta abajo. La operadora, a diferencia de otros, era muy hábil con la computadora, y en este caso su velocidad fue el problema. Llamaron a ASL y les explicaron el problema, y ellos aún así batallaron en replicarlo. Las personas que hacían las pruebas no podían teclear tan rápido como la operadora, pero finalmente lo lograron. Error 54. ASL confirmaría que efectivamente, y si se seguían estos pasos, la máquina daba una sobredosis de 25.000 RADs. El software de Therac 25 trabajaba con varios procesos de ejecución trabajando de forma paralela. Un proceso controla la etapa en la que se encuentra el tratamiento, por ejemplo, la etapa de ingreso de datos, probar la configuración, el tratamiento está en progreso, etc. Otro proceso controla el teclado, y otro controla la posición de la placa giratoria según lo que está en pantalla. Programar software que trabaja con varios procesos de ejecución en paralelo es más complicado, ya que pueden ocurrir las llamadas condiciones de carrera, básicamente problemas que suceden solamente cuando los procesos de ejecución hacen las cosas en el orden equivocado. Sigamos los pasos. La operadora primero ingresó X para rayos X por error. Cuando el cursor llegó hasta abajo, el software pensó que el ingreso de datos había terminado, así que la placa giratoria se colocó en la posición de rayos X. Se ajustó la energía y comenzó la alineación de los imanes de la máquina. Esta alineación tarda 8 segundos. Mientras se hace esta alineación, la operadora subió rápidamente a cambiar el modo de X a E. Aquí está el problema. Al hacer el cambio en menos de 8 segundos, el proceso que mueve la placa giratoria sí detectó los cambios, poniéndola en posición para radiación con electrones. Pero el proceso de la etapa no, la cual controla los imanes y la energía. Entonces tenemos la placa en posición para electrones, pero el nivel de energía se quedó configurada para rayos X. Los rayos X requieren mucha más energía, ya que para poder enfocar la radiación en un punto necesitan un componente que a la vez atenúa mucho la energía. Pero en este caso tenemos esta gran cantidad de energía, pero el atenuador no estaba en su sitio. La programación no tenía validación alguna para detectar estas inconsistencias. Y ahora sí, ASL envió una carta a todos sus clientes solicitando que hasta nuevo aviso no se utilizara la tecla arriba para editar datos. No dijeron por qué o qué podía ocurrir, simplemente dijeron que no se usara. Finalmente, todos se unieron en un solo lugar, la conferencia anual de la Asociación Americana de Físicos en Medicina. Ahí todos pudieron hablar, se enteraron de los primeros incidentes de los cuales la mayoría no conocían, se enteraron que un hospital había agregado candados de hardware a su Therac 25, se exigieron cambios a ASL, entre otras cosas. Y extrañamente, unos meses después, ocurrió otro incidente causado esta vez por otro error de programación.
Era enero de 1987 y este hospital estaba utilizando Terac 25 y no usaron la tecla hacia arriba tal como les habían indicado y aún así dieron una sobredosis de 10.000 rats en el pecho de un paciente. Este paciente sería la última víctima de Terac 25. En este caso el problema fue el siguiente. El software contaba con una tarea que se ejecutaba constantemente, la cual revisaba si la placa giratoria estaba colocada de manera correcta. Un valor de 0 en el contador indicaba que la placa estaba colocada correctamente. Cualquier otro valor quiere decir que no estaba bien colocada y el tratamiento no podía comenzar. En este caso, la computadora hacía cualquier ajuste necesario. Este número se almacenaba en un byte de memoria. Un byte puede almacenar un número desde 0 hasta 255. Este proceso corre continuamente y mientras no estuviera todo listo y en su sitio, se sumaba un 1 al contador. Por lo tanto se ve algo así, subiendo constantemente y como nunca es 0, no hay problema. Solo que al llegar a 255, si sumamos 1, se genera un desborde aritmético, palabra que solo quiere decir que se reinicia y comienza en 0, para sumar nuevamente 1, 2, etc. En este incidente, y como quizá puedes imaginarte, ocurrió la mala suerte de que el operador, mientras preparaba el tratamiento, inició una dosis sin darse cuenta. La placa giratoria estaba en el modo de posicionamiento con luz, por lo que no estaban los componentes para enfocar o atenuar la energía que se usan en los otros modos. Mientras preparaba el tratamiento, una verificación atrapó el contador justo en el momento en el que sucedió el desbordamiento aritmético. El contador estaba en 0 y la máquina se encendió, considerando que todo estaba listo. El rayo de máxima energía fue aplicado directamente al paciente, sin atenuadores. En este punto, todo se vino abajo. La FDA catalogó a Terac 25 como defectuoso. La información salió a la luz y los medios estaban investigando y publicando. Se hicieron demandas y los hospitales y la FDA estaban exigiendo a ASL planes de corrección reales de los cuales todos incluían varios cambios al software y volver a agregar los candados de hardware. Estos cambios tomaron muchísimo tiempo, pero eventualmente fueron hechos. Algunos hospitales continuaron utilizándolo, pero otros descontinuaron totalmente su uso. Los que lo siguieron usando ya no volvieron a tener ningún inconveniente. Sin embargo, ahora, más de 30 años después, ningún hospital parece indicar que siga utilizando Terac 25, o al menos no con ese nombre. Las cosas han cambiado mucho después de esta situación. A partir de incidentes como este, se crearon regulaciones y estándares internacionales para el software que utilizan los dispositivos médicos. Se hacen revisiones extensivas por terceros y los casos como este se utilizan en las escuelas para que los alumnos aprendan respecto a mejores prácticas en seguridad y pruebas. Y principalmente el mundo entendió que el software no es infalible. Puede que no se degrade, sin embargo puede fallar según distintos factores y debe de tomarse con importancia y seriedad desde el día 1. Ahora, poner la culpa en los errores de programación es lo más fácil, pero no lo más adecuado. Estos errores son bastante comunes para cualquier programador, sin embargo los podemos atrapar gracias a las revisiones extensivas, ya sea internas o externas, revisiones de seguridad, auditorías, etc. Lo importante es sacar el mayor provecho a los casos como este y algunas lecciones aprendidas, como comenta Nancy Leveson, especialista en seguridad de software y sistemas, y quien analizó a fondo este caso, fueron: no confiar tanto en el software. Todas las pruebas que se hicieron de seguridad y auditoría se enfocaron en el hardware e ignoraron el software, nuevamente pensando que no se degrada y que no fallaría. No confundir confiabilidad con seguridad. Terac 25 dio decenas de miles de tratamientos exitosos antes de tener el primer incidente. Entonces se asumió que era seguro. Incluso a los operadores durante su entrenamiento les decían que podían ignorar los mensajes de error ya que tenía muchísimos candados de seguridad del software por lo que no podía fallar. Falta de diseño defensivo. Al software le faltaban muchísimas revisiones y candados de seguridad que pudieron haber agregado e incluso considerar que podía fallar algo y dejar los candados de hardware. Incluso a veces es fácil querer culpar a un operador cuando realmente las máquinas deben de prever cualquier escenario extraño en el que se utilicen para que no fallen. No enfocarse en encontrar y corregir las causas raíces de los problemas. En este caso, como no podían replicar el error, se concentraron mucho en un microswitch que no tenía nada que ver con los incidentes. Falta de seguimiento adecuado a los incidentes. Desde que ocurrió el primero, fueron notificados y debieron de haber puesto en marcha cosas, sin embargo se tardaron muchísimo en realmente notificar a los hospitales y a los médicos. Prácticas inadecuadas de ingeniería de software, temas desde la documentación hasta el hecho de los mensajes de error que no te decían nada y que no estaban en la documentación, e incluso el software y el hardware ni siquiera se habían probado juntos hasta que se ensamblaron en el hospital.
Y por último, la reutilización de software. Como se tomó mucho del código de Terac 20 y Terac 20 funcionaba perfectamente, se consideraba que este software que habían copiado era seguro. Sin embargo, y de hecho después vieron que Terac 20 también tenía el mismo o los mismos defectos. Sin embargo, cuando ahí sucedía, se tronaban los fusibles y no daba una radiación. Entonces, al pensar que ese software venía de manera segura, se confió en él. Esto, entre otras cosas. Y de repente con esto puede ser fácil empezar a tenerle miedo a la tecnología. Pero al contrario, la tecnología es una herramienta como cualquier otra cosa que podemos moldear para hacer lo que buscamos. Y lo más importante ahorita es dedicarle tiempo para entenderla con sus fortalezas y debilidades. ¿Tú qué opinas? Déjame tus comentarios, por favor, de si te gustó el video y si te gustaría seguir viendo contenido como este. Como siempre, agradezco de corazón a quienes me apoyan a seguir creando contenido para este canal. Y te dejo en la descripción del video información de cómo puedes ayudarme tú también. Hasta pronto.